Bienvenidos una vez más a una reflexión basados en las Sagradas Escrituras. Qué bueno compartir hoy un nuevo día, gracias a Dios, y a la luz de la palabra de Dios, tomar este día que Dios nos da. Y vamos a seguir con la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 1, los versículos 5 hasta el 9 para esta oportunidad, que dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amado Señor, muchísimas gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra es verdad. Perdona nuestras ofensas, oh Dios. Tenga misericordia de nosotros y guíanos a la luz de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Para muchos hoy hablar del término obispo, eso es religiosidad de otro lado. Para muchos dentro de la iglesia cristiana evangélica no se debería hablar de obispos. Dicen algunos que pronto eso no es bíblico. Pero la ordenación de personas a cargo de vigilar la doctrina está desde la misma iglesia primitiva, y vemos al apóstol Pablo que a Tito le dio la recomendación de que estableciese ancianos. Anciano, sabemos, no se refiere a la edad de una persona, se refiere al cargo, un cargo administrativo. Dice, en cada ciudad, encargados de vigilar la doctrina, de enseñar y de exhortar y de corregir. La iglesia hoy tiene un problema. No tiene quien corrija las malas enseñanzas. No hay una autoridad a nivel del cristianismo, sobre todo en nuestro medio, estoy hablando de la iglesia más allá de la confesionalidad nuestra. No hay quien corrija a nadie. Muchas iglesias y muchos pastores son independientes. Se enseña lo que se quiere enseñar, lo que se piensa que es. Y listo. ¿Quién vigila la sana doctrina? Nadie. Vemos que la iglesia primitiva fue muy ordenada y puso administradores de la doctrina para vigilar y evitar que se enseñara lo que no era. Aún así, con todo ese cuidado que ellos tuvieron, esa prevención desde los apóstoles mismos de nombrar ancianos y obispos, que en últimas vienen siendo casi lo mismo, se colaron muchas falsas doctrinas y vimos que en el siglo II la situación se complicó. Pero también, si se complicó, se atacó. ¿Por qué? Porque precisamente había personas muy honestas, muy firmes en la doctrina, que vigilaban la sana doctrina. Y aquí Pablo le dice a Timoteo qué tipo de personas debe nombrar. Dice que fuera irreprensible marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, que su familia sea un ejemplo. En realidad, se pide que la familia del obispo sea ejemplo. Que la familia del anciano, en este caso de los pastores, sea ejemplo. Es obvio que no solamente es responsabilidad de la persona individual del pastor, sino de la familia también. Eso es lo que pide. Dice que se tenga hijos creyentes, no acusados de disolución, o sea, que no siembren la división ni rebeldía. Y ya viene el obispo, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Antes había dado esta lista de las características del obispo. El anciano también tiene que ver con el nombramiento de las personas que están a cargo de la iglesia. Estos
Cuidado no solamente de tenerse para el pastor o el obispo, también para el consejo. El consejo debe estar compuesto, digámoslo, que si se quiere así, un consejo de ancianos, que sería el equivalente hoy a las juntas que administran las iglesias, por personas con estas mismas características. Las mismas. Dice: hospedadores, amables de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y antes ha dicho no soberbio. El que fuere irreprensible marido de una mujer y tenga a sus creyentes que no estén acusados de disolución. Y luego dice que el obispo, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Nosotros debemos también aprender a elegir los miembros de nuestros comités administrativos. Hoy, antes se llamaba la mesa directiva, que tengan principios, que tengan también estas características, porque son parte de la administración de la iglesia. Que retengan la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Que tengan clara la doctrina, la defensa de la fe. Porque a veces se da que en las iglesias se nombran personas que van en contra, inclusive del pastor o de los pastores. Y ellos son y deben ser apoyo en lo administrativo, pero también en lo pastoral, no oposición. Porque en la iglesia se hace oposición cuando no se comparte la doctrina. Esa es una situación que se debe tener en cuenta. Si en la iglesia estamos fundamentados en el mismo Cristo y todos estamos convencidos de la fe del mismo Cristo, la pregunta es: ¿por qué vienen las oposiciones? Porque muchas veces no tenemos clara la doctrina. Y usualmente las oposiciones vienen más por lo administrativo que por lo doctrinal, porque ocurre que muchas veces se le da más valor a lo administrativo que a lo doctrinal. Lo administrativo cuenta, es importante, por supuesto, pero más lo doctrinal. La doctrina. ¿Tienen claros nuestros equipos administrativos, locales y aún nacionales la doctrina? ¿Conocen a fondo, en este caso, la confesionalidad de la iglesia a la que se dirige? ¿Estamos convencidos de que nuestra doctrina es totalmente bíblica e histórica? Porque si no lo estamos, resultamos contradiciéndonos y poniendo oposición. Y todo eso es, de alguna manera, eso es contradictorio y es pecado ante Dios, ¿no? Porque uno estaría asumiendo, digamos, de manera hipócrita algo que no comparte. Uno no puede ser pastor de una iglesia si no comparte la doctrina de esa iglesia. Y así ocurre en todo. Mucha gente inclusive va a la iglesia y dice: yo no comparto, pero voy. Es mejor que no vaya, porque no se está engañando a sí mismo y está dándole lugar al diablo para que lo use. Entonces, los requisitos deben estar ahí. ¿Cuál es el papel de estos ancianos y estos obispos? Administrar y vigilar la sana doctrina. Por eso dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, hacer apología de la fe, enseñar a Cristo, la palabra. Nosotros enseñamos que el evangelio es palabra y sacramento. Es querigma y sacramento, predicación y sacramento. Y que Cristo se hace presente en la iglesia mediante la palabra predicada, la palabra enseñada y los sacramentos. Eso es lo que tiene que compartir la iglesia y la administración de la iglesia. Por poner un ejemplo. Entonces, son cosas que debemos poner cuidado, porque muchas veces eso no sucede.
y estamos cometiendo un error contradiciéndonos nosotros mismos. El convencimiento de la fe para salvación. Se es salvo porque se cree con el corazón y se confiesa con la boca, dice el apóstol Pablo, porque si crees con el corazón que Jesucristo resucitó de los muertos, que Dios le resucitó y lo confiesas, dice con el corazón se cree para justicia, o sea, para justificación, y con la boca se confiesa para salvación. Es que no es solamente cuestión administrativa ni de llevarle la idea a alguien, sino de la salvación. Ahí está en juego la salvación. Uno tiene que estar convencido de eso. Convencido. Mediante el Espíritu Santo, mediante la fe que es en Cristo Jesús, por supuesto. Esa es la base para toda administración de su vida, de la fe y de la iglesia. El diablo no puede actuar donde hay convencimiento, pero sí actúa donde hay duda. La duda es caldo de cultivo para que el diablo actúe en cualquier situación de la vida, personal o comunitaria. Entonces el apóstol Pablo da estas enseñanzas a Timoteo, y vemos que la iglesia primitiva, y termino con esto, la reflexión, tenía una estructura. Hoy dice que no les gustan las estructuras, sí la había. Ya había una estructura, que más adelante se llamaría clerical y que se corrompió, sí, eso no fue culpa de los apóstoles. Mucho más adelante, ya para los siglos posteriores, se corrompió, como todo, si no cuidamos nuestra fe y si no somos firmes. Pero la estructura la había. Había ya una organización obispal, si se quiere clerical, en la iglesia, para vigilar la sana doctrina. No es que esto sea antibíblico, lo que pasa es que a veces no se tienen en cuenta las características para nombrar las personas. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por la vida, gracias por este día. Te pedimos que nos perdones todas nuestras iniquidades, oh Dios, y que nos ayudes a ser buenos administradores de la gracia divina. Dirígenos, Señor, para hacerlo bien en el ministerio que tú nos has encomendado, sea el pastoral, sea el obispado, sea el diaconal, sea el de ancianos, en fin. Ninguno es más que otro ante ti, pero todos demandan convencimiento, responsabilidad y humildad, desde luego, como lo dice San Pablo, nada de soberbia, nada de ser iracundos. Dirígenos, ayúdanos para hacerlo, Señor. Ahí, si somos eso, el diablo encontrará menos oportunidad de actuar. Guíanos, Dios, y guárdanos. Por Cristo Jesús.